Bueno, buenas tardes a todos quienes están presentes y quienes van a ver en diferido esta clase. Hoy vamos a trabajar como en el encuentro 3 de materiales virtuales que les dejamos. Vamos a trabajar el silencio y la quietud. En principio, vamos a tener la clase en 3 momentos. Primero voy a intervenir yo, Judith del Pino, que algunos no me deben conocer porque no he estado en todas las clases, soy la referente de teatro. Después va a estar Carol Jordanov, la referente de la disciplina danza, y al final van a hacer un cierre Sabri y Eli, las profes, sobre los comentarios y los aportes en el foro. Así que eso lo dejamos para el final hoy. Igualmente pueden intervenir, preguntar, comentar durante la clase las veces que consideren necesario. Bueno, como les dejamos en el encuentro 3, hicimos un desarrollo sobre el silencio, sobre todo sobre el silencio epistémico en los textos que les dejamos para leer. Pero hoy queríamos arrancar pensando quizá en estos dos vectores que venimos cruzando a lo largo de las clases, que tienen que ver con una ética y una estética dentro del aula, y pensar qué ética y qué estética están teniendo nuestras clases y cuál queremos que tenga. Entonces, para empezar a pensar esto, les voy a proponer un ejercicio bien sencillo, que es responder a una consigna en el chat, con lo primero que se les ocurra, sin pensar mucho. Y la idea es pensar en qué momento enunciamos o pedimos silencio en la escuela. Pueden poner el momento en que se les ocurre o la frase que se les ocurre con la que se pide silencio. Yo pensé pedir un minuto de silencio, por ejemplo. Así que a medida que se les va ocurriendo, lo escriben rapidito en el chat, y ahí vamos leyendo la lista. Puede ser uno o más las que se les ocurran. Ahí Daniela puso. Daniela puso, pedimos silencio para escucharnos. Laura, pedimos silencio para escuchar distintas opiniones o para explicar una consigna. Silencio, por favor, si así escuchamos con atención lo que hay que hacer. Dijo Ale. Laura, chicos, silencio, por favor, cuando intento explicar un tema. Para escuchar a un compañero, dice Vivi. Cuando queremos pasar información importante, cuando estamos socializando respuestas a las consignas, a la hora de la lectura silenciosa. Está bueno que salieron casi todos de clase. No hace falta concentración. Bien. Hacemos un poco de silencio, por favor. No puedo escuchar a la compañera que tengo al lado. Esa es re común. No puedo escuchar ni a quien tengo al lado mío. En los actos, hacemos silencio y escuchamos el audio. Hoy a la mañana una compañera ponía silencio en los micrófonos. Está bueno porque esa es una manera de pedir silencio en las clases virtuales. Faltó a alguien, le duele la cabeza. Bien. Entonces, pensamos que el silencio irrumpe en la clase, que es casi siempre como un pedido, ¿no? Pedimos que hagan silencio.
para hacer un espacio, ¿no? Para poder escuchar. O sea, silencio para que me escuchen, silencio para escuchar a un compañero, se pide el silencio. Porque, como lo habíamos puesto también en el material que les dejamos, el silencio forma parte del espacio necesario para que haya comunicación. Si no hay silencio, no hay posibilidad de escuchar. Y el tema es si el silencio en nuestra clase, en nuestro espacio del aula, se constituye solamente para que esa conversación que es la clase sea unilateral o no. Si es una conversación de ida y vuelta o si es unilateral. O sea, si es silencio para que me escuchen a mí en tanto docente. Y por ahí pensar en esta estética del aula si el silencio puede ocupar otros espacios. Si el silencio, cuando el silencio incomoda, cuando el silencio está significando que los otros no saben lo que les estoy preguntando. Hasta hay una connotación de miedo, ¿no? El silencio cuando hay una situación en la que nos quedamos todos callados porque pasa algo que me asusta, como me va a retar la profe o el profe, o a la mañana ponían también cuando entra un directivo al aula, y pasa que de repente todos hacen silencio, o mismo nosotros pedimos silencio porque entró la directora, el director, como que no se vea que se portan mal. Y si es posible que en el aula no haya siempre silencio y en qué situaciones se puede trabajar con qué nivel de ruido o no. Hoy hablábamos también en la clase de la mañana si es necesario el silencio para concentrarnos, para prestar atención o no. O es una idea nuestra que hay que hacer silencio para prestar atención. Bueno, queríamos como abrir esa brecha del silencio, a ver qué es el silencio, cuántos sentidos posibles tiene el silencio en el espacio del aula, también puede ser en un acto escolar, digo, que todos los sentidos a los que le atribuimos silencio. A veces es punitivo el silencio, como hagan silencio, cállense, porque ya está, como un castigo, y ahora se van a quedar en silencio. Judith. Sí. A veces también es espontáneo. A mí me pasa cuando están dibujando o cuando están haciendo algo muy concentrados, por ahí entra alguien de afuera y dice, ¡ay, qué silencio! Como si fuera algo extraño, Sí. que haya O los silencio tenés en una cortitos, clase. están callados. Claro. Bueno, y pensábamos también que el silencio en ciertas disciplinas, por ejemplo las artísticas, tiene un lugar muy importante. El silencio en la música tiene su espacio y es tan importante como el sonido, tiene hasta una figura para poder escribirla. Cuando una obra tiene un silencio, hay una figura para escribir el silencio, para dar cuenta que en ese momento y cuántos tiempos de silencio hay. En la danza tiene su lugar el silencio, en el teatro tiene su lugar el silencio, que no quiere decir vacío. A veces el silencio puede ser una tensión. En las visuales podemos pensar también cuáles son los silencios o los vacíos o las quietudes que dan cuenta también de algo, que no quiere decir la nada el silencio. Y pensar, bueno, si eso forma parte de una estética en las artes, en la literatura, en la poesía, los ritmos, las respiraciones, ¿qué espacio le estoy dando en mi clase, a la estética de mi clase? ¿Qué espacio está ocupando el silencio? Como para que nos llevemos una reflexión, un llamado de atención sobre esto que venimos enunciando, que es el silencio. Pero a su vez, nosotros les hablábamos en los textos respecto del silencio epistémico. ¿Cuáles son esas epistemes silenciadas? Y si nos vamos a circunscribir a la mirada del diseño curricular respecto a la perspectiva decolonial, podemos pensar cuáles son todos esos saberes que el pensamiento eurocentrado nos ha hecho negar como saberes.
como esta idea de que están los conocimientos, que son los académicos, y los saberes, que parece que fueran las cosas que sabe la gente que no estudió. Sabe tejer, que sabe un oficio, que sabe ejecutar un instrumento, pero es un saber, no es un conocimiento. Vieron que a veces se hace esa división. Nosotros en el diseño lo enunciamos como conocimientos y saberes, los que antes decíamos contenidos de una materia o de una disciplina. Entonces, ¿cuáles son esos saberes otros? En general son estos saberes silenciados, donde se produce el silencio epistémico. Y quizá también una estrategia de hacer lugar en la clase, hacer espacio, desde retomar esta idea del silencio, sea también una estrategia para abrir esos huecos donde emerjan otros saberes que ni siquiera sean los que traemos nosotros, sino para que empiecen a aparecer otros saberes que puedan traer nuestros estudiantes, o mismo del contexto que estamos viviendo en ese momento, pero que haya un espacio para la escucha de esa otra cosa que puede aparecer. En los textos también tomamos para hablar de esto la categoría de herida colonial, que tiene que ver con esos dolores o marcas que nos ha dejado a las culturas colonizadas, porque nosotros ya somos esa mixtura, ¿no? Entre lo que se intentó desaparecer de nuestra cultura originaria y lo que hemos construido como pueblos colonizados. Entonces, en ese cruce, en esa yuxtaposición identitaria y cultural, tenemos las heridas propias de lo que fue un proceso violento, que fue la colonización. Entonces, hay como esa categoría de herida colonial nos permite visualizar y pensar esos intersticios de nuestra identidad y de nuestra cultura que no siempre están identificados en esta división de conocimientos como algo a conocer o algo propio del aprendizaje. Y por eso, para profundizar en esta idea de herida colonial, vamos a escuchar dos fragmentos de Silvia Rivera Kusikanski, que es una socióloga boliviana, que si ustedes no la conocen, este video que vamos a compartir, después les dejamos el link en la clase para verlo completo, porque la verdad que es interesante todo lo que propone Silvia, y sobre todo cómo lo propone. A ver, vamos a poner para compartir la ventana. ¿Hay alguien compartiendo? No, ¿no? Porque no me... Ahí está. Ahí pues. Vamos a escuchar dos fragmentos cortitos. ¿Ya la están viendo ustedes? ¿Ya están viendo mi pantalla? Todavía no. Ah, ahí está. Ahora sí. Voy a ampliar. No son a propósito estos silencios largos, ¿eh? Para la clase de hoy. No preparamos silencios para la clase de hoy. A ver. Ahí se ve, Judy, ¿eh? Es habitual en Bolivia que los niños blancos y mestizos sean criados por mujeres indígenas. Cuando los niños crecen, las familias los separan de esas mujeres e incluso les enseñan a despreciarlas. En eso consiste lo que se nombra como complejo de aguayo. Esta fue la historia de Silvia. Por eso, la memoria de su primera infancia está impregnada del recuerdo de Rosa, la chola que la cargó de niña y que amó como a una madre. Yo me creo de niña, de bebé, cargada en un aguayo y oliendo un cuerpo y sintiendo colores, olores, sabores de esa mujer, Rosa, la cual se muere cuando yo tengo 8 años y me deja huérfana y me entero que no es mi mamá, y esa fue realmente una especie de
crisis existencial que yo la asocio con la herida colonial. Eso es el complejo de Aguayo, así lo Es el llamás. complejo del aguayo. Y que yo creo que hay hijas del aguayo que somos sensibles a esa belleza de la cultura. La María Galindo, por ejemplo, tiene una historia muy bonita escrita en uno de sus libros que dice: yo no necesito tener sangre aymara para identificarme con una chola que me cargó de niña, y que de ella he aprendido a desear esa interacción con un mundo despreciado y tener algo de eso dentro de mí. Y yo de hecho lo tengo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, porque el hablar aymara sí me ha dado a mí. O sea, Rosa también te regaló la aymara. Sí, yo era aymara de oídas, o sea, yo entendía todo, yo escuchaba la cadencia, todo era familiar. Después, cuando me fui a Polo, ya empecé con el quechua, pero al volví a aprender aymara con profesor, con todo, y después me fui a vivir a Yungas y ahí lo completé. Pero el proceso de aprendizaje de la aymara no acaba nunca. Silvia, ¿y fotos de Rosa no tenés? No, es increíble, pero no tengo fotos. Tengo la memoria total y precisa de su rostro. Ella era picada y viruela. Y su hija es muy amiga mía. Entonces, sí, y se parece mucho a ella. Entonces es como revivirla a la Rosa. Ahora último me ha acompañado en una vigilia. O sea, tenemos así una... Y con ella vamos al cementerio. Bien, esta primera parte donde cuenta la historia de Rosa, y un poco más adelante vamos a retomarla, que es donde ella vuelve a tomar a Rosa para explicarnos mejor la cuestión de la herida colonial. El minuto 36. Por ahí se pueden subir un poquito sus volúmenes, porque no se puede subir más desde el video. Se escucha bajito, No. pero Sí, si pueden se desde escucha la bajito. compu. Ujú. A ver. No me deja mover el cursor. Ahí está. Silvia tiene una larga reflexión en torno a lo que ella llama el colonialismo interno, entendido como valorización de lo europeo y desvalorización de lo propio, como forma de dominación que va más allá de la economía y que nos configura, desde cómo comemos hasta cómo concebimos el conocimiento. Por eso a Silvia le gusta identificarse como una mestiza que busca descolonizar su subjetividad. Cuando ya volví del exilio, ya formé todo un grupito que era el taller de historia andina, donde parte de nuestra formación era contar cómo te llegó la herida colonial. Y cada uno contaba cómo la discriminación aquí, o cómo habían tenido que dormir en la calle porque no había un lugar donde hospedar, qué sé yo, todo el sufrimiento de ser aymara, migrante urbano, y yo el sufrimiento de ser mestiza puesta en el mundo sin que yo he pedido a nadie que me pongan, y tener que entender que hay una dominación y que yo debo ejercerla y que yo no quiero ejercerla. ¿Cuál es la materialidad de esa herida colonial? Eso opera sobre los afectos. Cuando a ti te dicen que tú no puedes darle un beso a una persona porque ella es una india, y yo le quiero dar un beso, y vulnera mi sentido más elemental del afecto, de la protección, del cariño, del amor, y que me digan que esa no es mi mamá y que no tengo por qué tenerle cariño, es como te digan un latigazo. O sea, el afecto es muy vulnerable y uno tiene mucho sufrimiento por esas rupturas de afecto. Yo me acuerdo, mi hijo mismo una vez volvió llorando del colegio y lo trajo a su amiguito.
en colegio fiscal. Y su amiguito era Iriondo de los Yungas, y era Lazarillo de un ciego. Y su profesora le dijo hediondo. Y mi hijo no pudo aguantar y se salió del colegio y después lo fue a buscar a su amiguito para traerlo y como para que comamos juntos. Y el otro no podía ni contarme porque se le llenaban las lágrimas, ¿ya? Porque era su mejor amigo. Entonces, eso para él yo creo que ha sido la herida colonial. Entonces, son esas las experiencias fundantes que luego se traducen en inquietudes académicas, claro. En entender por qué un hombre que puede ser un sabio, que puede tener un conocimiento de muchas cosas, es tratado, es tuteado, es tratado con displicencia, con desprecio. ¿Cómo es posible que uno tenga una cortina que te impide ver al ser humano, ¿no? Y cómo la igualdad de inteligencias, la posibilidad de pensar reside en cada ser humano, y la experiencia de cada uno es incanjeable con la de los demás, y todo el mundo tiene algo que enseñarte, y tú también, o sea, todo eso es pues la comunicación, y bueno, es su forma. Bien. Por ahí en esta segunda parte puede como profundizar un poco más. Y a mí me gustaría rescatar como dos partes de lo que ella dice para apropiarnos, o sea, de qué nos podemos apropiar en esta idea de herida colonial, o sea, ¿para qué nos puede servir entender esta categoría y tenerla a la mano para usarla? En esto que ella habla de cómo estas injusticias, esta sensación fuerte de injusticia, se traducen después en inquietudes académicas. Creo que todos nosotros, nuestras más profundas inquietudes académicas en general tienen que ver con esas cosas, y hasta el mismo deseo de ser docente, digo, viene agarrado de tener la convicción de que una puede hacer algo, ¿no? Respecto de ciertas injusticias. Quizás porque a una algo de la escuela le ayudó a entender algo o lo que sea, pero nosotros tenemos esas inquietudes académicas que quizás después cuando llegamos a la academia se desdibujan y se llenan de otras palabras y de otras categorías, y quizás hasta se nos adormece ese sentido profundo de digna rabia, como dicen las zapatistas, por la injusticia. Y la herida colonial, todo lo que nos denuncia Silvia como herida, ella habla de los afectos ahí, y podemos pensar afectividades en términos espinocianos y pensar que son claramente situaciones que se traducen en el cuerpo, porque la herida es en el cuerpo. Entonces la indignación, el dolor, el latigazo que ella nombra, siempre está respecto de un dolor físico, porque estas injusticias se traducen en algo que nos provoca en el cuerpo. Más allá después de que lo podemos traducir a una sensibilidad y ponerle nombre a eso que nos sucede en el cuerpo. La vergüenza, la indignación, el empatizar cuando a otro, como le pasa a su hijo, es vapuleado, nos pasa en el cuerpo. Esto de no poder contener las lágrimas, es cuando eso desborda. Y creo que es interesante lo que dice Silvia, que ella usa esto de enunciar dónde se te representa a vos la herida colonial en sus talleres, es rescatar desde la experiencia algo que todos tenemos vivenciado, en lo propio o en lo ajeno, de que nos pasara a nosotros o de ver a un otro cerca nuestro y ver esa injusticia que tiene que ver con ella vieron que dice, como ese velo que no nos permite ver a las personas, o sea, que permite que a una persona, desde su experiencia y su sabiduría, se le falta el respeto solamente porque no pertenece al ámbito que supuestamente es respetable, y que su saber no sea válido, porque no pertenece al canon o al estereotipo de quién sabe, quién es el sabio, quién es el que... Y también ella habla cuando habla de la historia del amiguito de su hijo, habla de la hediondez, esto que es muy común de usar como un insulto, hablar del olor del otro, que Rodolfo Kusch lo nombra como el hedor, que te separa y te posiciona para
para diferenciarse de ese otro que huele de una manera particular, que tiene que ver con unas condiciones de vida y con una realidad que no son las nuestras, o en las que nosotros nos movemos habitualmente. Nosotros vivimos en un mundo donde tapamos el olor a comida, porque parece que tener olor a comida es tener mal olor. O sea, desde ahí para arriba, ¿no? El olor a leña, el olor a humo. El olor a comida es un olor, tener olor a comida no es agradable. Es lo que comemos, o sea, sin embargo, es desagradable tener olor a comida. Entonces, esos hedores hacen diferencias de clase también, y hacen diferencias de raza. Y me parece interesante como rescatar esas puntas que tira Silvia, porque son muy claras, y porque son muy fáciles de identificar en el aula, y por ahí siguiendo con esta idea de silencio de la primera parte de la clase, hacerles espacio para que eso sea más, y hasta para nosotros, darnos cuenta cuando a nosotros nos pase de ciertas reacciones respecto de otros, como identificar de dónde viene eso, porque contradicciones tenemos todos. Capaz que es más fácil en esta época poder pensar nuestras contradicciones respecto de la perspectiva de género, cómo nos atraviesa, cómo nos damos cuenta de nuestras contradicciones. Pero hay otras contradicciones respecto de la racialización, respecto de otras cosas que las tenemos también internalizadas, introyectadas, y que nosotros como docentes debemos de construirnos en eso también, para después hacerle espacio a estos otros saberes, hacerle espacio a estas otras historias. Y la herida colonial es una categoría muy clara, firme, contundente, que nos permite poner el foco en otro lugar, de otra manera, y hacer visible, y hacerle espacio para que aparezcan estos silencios epistémicos, digamos, para hacer ruido ahí donde hay un silencio epistémico. Era un poco la propuesta esta, como abrir esa puerta, no darles ninguna respuesta, sino invitarles a preguntarse sobre estas cuestiones, a preguntarnos sobre nuestra práctica, sobre cómo configuramos el aula respecto de estas cuestiones. Tenemos la posibilidad de tener trabajar en materias donde el lenguaje y el discurso son una herramienta fundamental, ya sea en los lenguajes artísticos como en las otras materias. El discurso y el lenguaje es parte fundamental de nuestras disciplinas, entonces poder trabajar desde ahí y poder ver las heridas coloniales nos parece una herramienta súper importante, no solo teóricamente, sino también didácticamente. Y ahora entonces, en esta misma línea, la compañera Carol nos va a hacer una propuesta para seguir pensando. Adelante. Buenas tardes. Empecemos con un juego de espontaneidad no reflexivo. Sabrina va a compartir un video donde van a poder leer unas preguntas. Ustedes entonces tengan abierto el chat y van contestando las preguntas rápidamente, porque pasan rápidamente. Cuando se acaben las preguntas, ahí recién suben el chat, ¿sí? O sea que no van subiendo una a una, sino que esperan a contestar todos para subirlo. Sí, no hagan trampa y primera imagen que les suceda, ahora con esto que leen ahí, con esa se quedan. No vayan ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta imagen, solo con la primera. El primer fogonazo que se les pasó por el pensamiento. Seguimos, Sabri.
Bueno, acá terminó. Pueden ir subiendo las respuestas a través del chat. Folclore, joven blanca de clase media. Julio Boca, nubes clásica, antigua marrón, hombre occidental, clase media, eurocentrado, cultura eurocéntrica. Folclore, niños zapateando, chicos del pueblo. ¿Qué más? Bueno. Ojos, árbol contemporáneo, 32 años. Mujer, clase media. Folclore, clásica, hombre ario occidental, clase media alta. Clásica, mujer, joven blanca, clase media, cultura europea. Niña, danza clásica, colorido, piel blanca. El cisne negro, la película El cisne negro, la joven bailarina. Danza clásica, 13 años, piel blanca, mujer, clase media occidental. Una persona que está haciendo un adagio de clase media, colorida. Folclore, clásico, estudiantes, clase media. Mi papá, 83 años, folclore. Bien. Bueno, salvo este papá en la familia, que baila folclore y tiene 83 años, el resto de las primeras imágenes que nos aparecen por el pensamiento, que son las imágenes que uno tiene naturalizadas como identidades que danzan, como la identidad de la danza. Esas imágenes que aprendemos culturalmente y a través de la educación, estas imágenes nos muestran que la danza es para una persona joven, que puede estar o en el ballet clásico, que esa es la danza, o en el ballet folclórico, que alterna entre clase media alta o clase media baja, también si es de una danza más popular o si es de una danza más académica. Han salido hombres, por suerte, en esta clase de la tarde. A la mañana fueron prácticamente todas mujeres. También la danza está asociada a la mujer más que al hombre. Bueno, sigo leyendo ahí por ahí los chats. Entonces, esta identidad no es una identidad biológica, natural. No es así, es una identidad cultural. Les voy a leer un fragmento de Álvarez Leguizamón y otros. Dice que se reproducimos discursos y hábitos discriminatorios no reflexivos, que han sido modelados por la cultura hegemónica como configuraciones afectivas, en el orden de los sentimientos y las creencias. Este modelo categoriza y juzga al otro, racializándolo según el fenotipo y re-racializándolo según la cultura, amarrando así las diferencias sociales a un sustrato biológico. La cultura hegemónica genera y construye las diferencias de clase, raza y género.
Entonces, estos supuestos que tenemos en el orden de amarrados en el orden de las creencias y los afectos, se parecen o son esto que decía Rivera Kusikanski sobre la herida colonial y cómo se abre y se produce en el orden de los afectos. Estos mandatos no porque no la puedes querer a pesar de que te haya criado porque es india, o no podés dejar que tu hijo haga danza porque es varón y la danza es para mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos ahí discriminación de género, discriminación de raza, y también asociamos a la danza con una determinada clase social, es para determinada gente. Si es danza académica es para determinada clase social, si es danza popular podemos entrar otras clases sociales. Bueno, pero esta identidad no es la única. Que nosotros estemos educados en estas naturalizaciones hace que no veamos, que estén invisibles a nuestros ojos, que desdeñemos otras identidades para la danza, otros cuerpos, otras corporalidades, otros tipos de danza, otras manifestaciones de cuerpos y danza. Ahí, Sabri, si podés pasar el videito. Por ahí, sí, Carol, me parece que habían levantado la mano, creo que ahí. ¿Ah, sí? Las manos levantadas. A ver, las manos levantadas. Puede ser, sí. Karina había levantado la mano, pero Karina, después no quise interrumpir, no sé si se equivocó. Ah, bueno. Entonces, seguimos, entonces. Bueno, seguimos. Bueno. A ver qué otras identidades y qué otras corporalidades tienen derecho a la danza. Bueno. Sí, ahí Daniela dice, les chiques que tienen dificultades o no pueden caminar. Exactamente. Esto va de acuerdo con la perspectiva de la inclusión, que bueno, nos van estructurando también la forma de abordar los conocimientos y saberes de este diseño curricular. Entonces, justamente cuando hablamos del enfoque de este diseño curricular y decimos que es decolonial, crítico y emancipatorio, no hablamos solamente de un lugar o perspectiva desde donde mirar, que es ¿no? El de deconstruir los mandatos de la cultura hegemónica, la colonialidad, de deconstruir esta colonialidad del saber que nos han implantado desde una sola epistemología, invisibilizando otras epistemologías. No se trata solamente de mirar desde acá, ¿no?
este mirar sería el primer paso, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Este primer paso de deconstrucción, de desmantelar o deconstruir estos supuestos que tenemos incorporados en el cuerpo en el orden de las creencias y los afectos. Que estamos haciendo, por ejemplo, con este juego no reflexivo, que estamos haciendo con esto de, bueno, ver qué otras identidades hay, qué otra gente puede, digamos, qué otras gentes podemos bailar. Esto que también lo podemos hacer con cualquier otra disciplina, no solamente con la danza. El segundo paso sería la práctica, ¿no? La producción de nuevos discursos. Una producción cultural y artística de discursos otros a través de una consigna didáctica. Esto es lo que queremos empezar a hacer o a construir entre todos en el aula de este diseño curricular. Esto, ¿para qué? Para que nuestro área, que se llama lenguajes y producción cultural, pueda ser una realidad, ¿no? Esto de la producción cultural. Una producción cultural que produzca discursos desde otros discursos, epistemologías otras, producciones otras, pedagogías otras, didácticas otras. Entonces, ¿cómo elaboraríamos una consigna, ¿no? Como siguiendo los pasos de consignas de los foros que hemos propuesto para los foros y siguiendo lo que, digamos, haciendo como una especie de compilado de lo que venimos viendo hasta ahora en las clases, ¿cómo podríamos elaborar una consigna para que se produzcan discursos otros? Y bueno, tenemos como guía los núcleos problemáticos del área. Si, Sabri, podés compartir los núcleos. Estos núcleos nos orientan en la organización y el diseño de los conocimientos, también entramando las perspectivas. Tenemos el rol de los lenguajes en la construcción de las realidades y los mundos culturales humanos, las relaciones entre los lenguajes, saberes y poder, construcción de la hegemonía occidental globalizada, discurso de identidades, el cuerpo como construcción simbólica, social y cultural. Esto es lo que venimos hablando, interpretación, comprensión y alteridad, de esto también, lenguajes artísticos hacia una definición abierta, inclusiva e intercultural de la vida humana. Bueno, todo esto es lo que estamos entretejiendo y lo vamos, digamos, los conocimientos y saberes disciplinares de cada disciplina se va a entretejer con esto para una consigna. En este caso, propongo una consigna que está también entrelazada con una propuesta de RPP, de regulaciones políticos pedagógicas, de este diseño curricular, que convierte, hace una conversión o distingue, tal vez, entre los actos escolares, que es una práctica que se venía dando hasta ahora, para pasar a hablar de jornadas de reflexión histórica. Les leo un fragmentito de un texto al respecto de Marcelo Lafont, Nación y Estado en los actos escolares. Dice que las fechas conmemorativas de personajes y sucesos de la historia argentina se instituyen desde el Estado como parte de un ejercicio pedagógico de poder y dominación simbólica del sistema educativo para la hegemonía de las clases dominantes. Esto implica justamente la construcción de un vínculo emocional que conlleva una determinada identidad nacional. Mediante los actos patrios escolares somos instituidos simbólicamente en la identidad argentina y en las creencias que dicha identidad implican y que permanecen actuando implícitamente en nuestra cotidianeidad. Surge acá otra vez el vínculo emocional,
con lo que nos dicen, nos enseñan, nos inculcan acerca de una identidad nacional. Identidad que pasa por toda esta discriminación, ¿no? De raza, de género, de clase, y que cada disciplina la tenemos incorporada, es parte de nuestras creencias, de nuestros supuestos, y son esas gafas a través de las cuales nosotros estamos viendo los conocimientos y saberes, la academia, el mundo, a nosotros mismos, a lesotres. Bien. Entonces yo me pregunto, ¿no podríamos proponer nuestras propias efemérides, para generar identidades otras en nuestro área? ¿Por qué no hacerlo también en nuestras disciplinas? ¿Qué fechas serían relevantes? Por ejemplo, en este caso para la danza, poniendo en tensión las discriminaciones de raza, género y clase. Entonces, bueno, juntando los núcleos problemáticos, las discriminaciones y la danza, junto con las efemérides, bueno, propuesta de nuevas efemérides. Ahí, Sabri, si querés mostrar los micros. Dale, Carol, van los tres juntos, ¿no? Sí, Dale. son cortitos. Sí. Bueno, acá hay otras posibilidades de danza, de corporalidades, de identidad de género, de culturas, de estilos de danza. Pero bueno, la danza es una práctica. Entonces, estas posibilidades de efemérides, nosotros las trabajaríamos dentro del aula de la clase de danza, que entra por primera vez en la educación formal de la escuela media. Así que vamos a ser compañeros de trabajo, compañeros de aula, compañeros de área. Bueno, esto, cómo se asocia, ¿no? Esto que viene trazándose a través de los núcleos problemáticos, cómo se asocia con los conocimientos y saberes. Bueno, uno no va a dejar de dar la disciplina, no se va a difuminar, no se va a borronear, no va a dejar de existir. Solamente, no, lo que estamos proponiendo es que hagamos los cruces de conocimientos y saberes junto con los núcleos problemáticos, las perspectivas, los enfoques, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tomamos la primera efeméride, la del Día Internacional de la Danza, que ese día, que es un día en el que el 29 de abril, que es tiene que ver con el cumpleaños de Norbert, un francés de
del siglo XVIII, profesor de ballet, coreógrafo de ballet. Cuando digo ballet estoy hablando de clásica, de danza clásica. Digamos, se asocia un Día Internacional de la Danza con un solo estilo de danza, y una danza marcadamente hegemónica que está por encima de las jerarquías del resto de las danzas, con nada menos que con todo este combo decimos, bueno, Día Internacional de la Danza. Bueno, al asociarlo con una danza de un pueblo originario, en este caso era una danza mapuche, de la cultura mapuche, estamos también diciendo, ponemos en tensión todo esto y decimos, bueno, todas las danzas son del mundo, todas las danzas son internacionales. Entonces, si yo esto lo asocio con conocimientos propios de la danza, como por ejemplo sería prácticas de educación somática, donde se trabaje la flexibilidad, la elongación de la columna, las curvas altas, medias, bajas, los cambrés hacia atrás, el concepto de peso como organización osteoarticular y también como calidad de movimiento. Si trabajo también con los conocimientos de calidad de movimiento, y además con composición coreográfica, que es la mayor posibilidad de habilitar discursos otros dentro del aula de la práctica de danza. Por ejemplo, dentro de algunos elementos de composición coreográfica, como pueden ser la repetición para generar un tipo de discurso, o el trabajo de la danza a partir desde lo gestual, desde el gesto, ¿sí? Si trabajo, por ejemplo, con estos contenidos que son algunos conocimientos y saberes de danza, y la consigna de esta efeméride del 29 de abril, asociándolo con danza de los pueblos preexistentes, se puede llegar a dar una producción en el aula, como por ejemplo esta que va a mostrar Sabrina, que es de Ailín Carimal Melico, con un lenguaje de la danza contemporánea. Bueno, los dejo que los vean. Bueno, yo no estoy escuchando el audio, pero bueno, cuanto mucho tienen este video también en la plataforma, como para poder verlo, porque justamente el audio es un poema que tiene que ver con la identidad mapuche. Sí, está en la clase 1, ahí, Karina. Terrorista. Bueno, esas son todas posibilidades de movimiento que va a dar la práctica de danza en el aula. A ver, Carol, lo pongo de vuelta porque me parece que yo cometí un error. Va de vuelta que se va a escuchar con el audio ahora. ¿Sí? Según el censo de población y vivienda realizado en Chile, usted se considera flojo, hediondo, borracho, piojento,
Malaspulgas, aborigen, cabeza de palo, incivilizado, canuto, delincuente, precolombino, post-punk rocker, autóctono, folclórico, indígena, indigente, terrorista, 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 terrorista. Claro que es exótico, ilícito, asociado, cabrero, muerto de hambre, originario, desterrado, natural, salvaje, subversivo, arcaico, mono sapiens, malvividor, malmoridor. Claro que es exótico, ilícito, asociado, cabrero, muerto de hambre, originario, desterrado, natural, salvaje, subversivo, arcaico, mono sapiens, malvividor, malmoridor. Analfabeto, bárbaro, inculto, primitivo, no nato. Siempre existe eso. Polígamo, guerrero, indómito, minoría étnica, raza inferior, Guerrera, pero inferior, indio culiao o araucano. Acepciones nunca consultadas a boca mapuche. ¿Qué otro descalificativo más te queda por nombrar? Racista, fuchiñuque. Que te quede claro. Demórate un poco más y di mapuche. La boca te quedará ahí mismo. Bueno, esta posibilidad que brinda la danza, este discurso, esta producción cultural, no deja de ser una producción interdisciplinaria. Tenemos literatura, tenemos lenguas otras, tenemos música, tenemos danza, tenemos video, y bueno, tiene esa potencia de discurso porque está construida desde todos estos lugares, estos lenguajes, perdón. Bueno, por último, compartir un par de reflexiones acerca de la cultura, de la danza, de la música, y de cómo históricamente se viene sujetando a determinadas creencias. Pasamos las diapos, Abri. Son dos textos, uno de Silvia Federici, Calibán y la bruja, y otro de Silvia Barrios sobre una investigación que hizo en las comunidades Huichi y Chorote del norte de Argentina. Se ve chiquito, así que me voy a permitir leérselo rápidamente para no robarles mucho tiempo más. Bueno, mientras se perseguía, acerca del cercamiento de la producción cultural, de Federici, mientras se perseguía el disciplinamiento social, se lanzó un ataque contra todas las formas de sociabilidad y sexualidad colectivas, incluidos deportes, juegos, danzas, funerales, festivales y otros ritos grupales que alguna vez habían servido para crear lazos y solidaridad entre los trabajadores. Peter Burke ha explicado este proceso como una campaña contra la cultura popular. No obstante, lo que estaba en juego era la desocialización o descolectivización de la reproducción de la fuerza de trabajo, así como el intento de imponer un uso más productivo del tiempo libre. En Inglaterra, este proceso alcanzó su punto culminante con la llegada al poder de los puritanos después de la Guerra Civil, 1642-1649, cuando el miedo a la indisciplina social
dio lugar a la prohibición de las reuniones y festejos proletarios. Pero la reforma moral fue igualmente intensa en las regiones no protestantes, en donde en el mismo periodo las procesiones religiosas reemplazaron al baile y la danza que se habían venido realizando dentro y fuera de las iglesias. Incluso se privatizó la relación del individuo con Dios en las regiones protestantes a través de la institución de una relación directa del individuo y la divinidad, y en las regiones católicas con la introducción de la confesión individual. La iglesia misma, en tanto centro comunitario, dejó de ser la sede de cualquier actividad que no estuviera relacionada con el culto. Como resultado, el cercamiento físico ejercido por la privatización de la tierra y los cercos de las tierras comunes, fue ampliado por medio de un proceso de cerramiento social, el desplazamiento de la reproducción de los trabajadores del campo abierto al hogar, de la comunidad a la familia, del espacio público, la tierra en común, la iglesia, al privado. Y luego, acerca del cercamiento de la producción cultural en Argentina, testimonios de pueblos huichi y choroti. Tantos años de estar cantando para adentro, los nuevos no la han escuchado nunca. Los nuevos serían las nuevas generaciones. Ellos no cantan más, solo hay la música de la radio o del evangelio. La única de nosotros que estaba permitida era la de nuestros instrumentos pequeñitos. Será porque no tiene palabras y porque no se baila. Cuesta mucho tomar coraje. A los que cantan se los lleva el diablo porque fracasan, caen en la tentación. Sabemos eso porque siempre nos advierten los evangelios, las personas de esas iglesias extranjeras que llegaron desde principios de 1900. Ellos recomiendan mucho estar lejos del canto-baile para que nos podamos salvar y prohíben todos esos conocimientos de los antiguos. Así estamos libres para creer las cosas nuevas que ellos traen. Ahora un fragmentito de la autora. Para no condenarse, según decían los misioneros, ellos callaron. A cambio, ganarían seguro un lugarcito en el cielo y alguna protección en la tierra. Solo alguna vez se acordaban de cuando tobas y pilagaes, churupíes y chahuancos, matacos y chorotes, cantaban cada grupo su propia música, todos juntos, sin perder su sentido de pertenencia a un idioma, a una canción, a un pueblo. Y por último, otro testimonio. David, el cacique de los Toica, decía: antes no queríamos ser indios, aunque nuestros padres o abuelos lo hayan sido. Decíamos que éramos criollos. Ahora cada vez más nos animamos a reconocer que venimos de los indios. En la ciudad se van dando cuenta que estas cosas de nosotros son cultura, por la música, las danzas, bueno, nada más. Bueno, los dejo con eso en el pensamiento. Y bueno, no sé si quieren hacer comentarios o vamos al tercer momento sobre los foros. Me acordé de las pinturas de Frida Kahlo en la que se la ve a ella amamantada por una mujer indígena. No sé si se acuerdan de esa pintura. Bueno, y en la cultura de Brasil también está esto de las amas de leche que señalaba Rivera Cusicanqui. También los crían a los chicos blancos, a las chicas blancas de clase alta, los criaban más que nada las mujeres afrodescendientes y les daban el pecho. Y después también les enseñaban lo mismo, a no quererlas, a relegarlas, a subalternizarlas. Sí. En relación con la... no sé, ¿hay alguien? Seguí, Sabri. No, yo me quedé pensando qué potencia está en esta noción de la herida colonial con la que nos introdujo esta conversación Judith al principio, y qué casual que justo, bueno, Danza y Teatro están organizando este encuentro hoy,
Y pienso que justamente danza y teatro vienen a aportarnos esta idea de que en el área, el cuerpo como categoría es un concepto que tranquilamente atraviesa todas las disciplinas. Yo hablo, por ejemplo, desde lengua y literatura, y digo, cómo también el texto puede volverse cuerpo, ¿no? Si empezamos a indagar en relación con eso silenciado, yo pienso desde la literatura, lo no dicho, ¿no? ¿Qué pasa con lo no dicho y cómo esos impactos, qué efectos tiene en la lectura o en la escritura poder construir el efecto del no dicho? Y trayendo esta noción de los sentidos polisémicos, ¿no? Del silencio. Muchas veces el silencio es traducido en opresiones y otras veces el silencio tiene otras connotaciones, ¿no? Entonces, me quedé pensando un poco en eso y cómo desde las otras disciplinas podemos servirnos de estas categorías que por ahí parecen que en un principio ser de otras disciplinas, pero si empezamos a mirarlas como con estos otros lentes o de estos otros lugares, por ahí nos enriquecen un montón nuestros discursos de las propias disciplinas. Se pensaba un poco en eso. Sí. Y en relación a eso, ¿no? De las otras disciplinas, y volviendo un poco a la reflexión o a lo que ustedes compartieron en los foros de consignas, estuvimos charlando con Sabri y mirando las propuestas y muy importantes acerca de esa búsqueda del interdisciplinario, ¿no? Hay muchas profes imaginando escenarios, trabajando con danza, trabajando con teatro, imaginando esas posibilidades que yo imagino, y en nuestra experiencia docente deben haber esos posibles escenarios. Lo hemos hecho en algún momento, sin este marco, sin esta propuesta, pero esto de, bueno, hay que teatralizar o hay que mover el cuerpo, y siempre está estas invitaciones que aunque no hayan tenido su lugar dentro de la escuela, es como que le buscábamos la vuelta, ¿no? Y eso se veía también en las propuestas de las consignas, ¿no? Muchas propuestas que tenían que ver con invitaciones a pensar la relación con el cuerpo, ¿no? Algunas consignas que pueden ser leídas desde el cuerpo, desde el género. Actividades que están pensadas no solamente desde un punto de vista de privilegiar lo mental o la reflexión, sino el sentipensar, ¿no? Sentir el cuerpo, qué nos pasa con determinadas lecturas, con determinadas actividades. Y eso también se lo transmitíamos a nuestros estudiantes, ¿no? Que haya un momento de reflexión para sentir el cuerpo, para sentir qué nos provoca esa lectura o esa propuesta de trabajo y encarnarla, como hablábamos la semana pasada. Hay algunas yo no sé si quieren compartir ustedes sus propias propuestas, si tuvieran alguna duda con respecto al trabajo del foro. Nosotras nos gustó mucho la variedad y que pudieran recuperar, que pudieran leerse entre ustedes, que es lo que nos interesa, ¿no? Y es lo que viene a proponer, una de las cosas que viene a proponer el diseño, ¿no? Esto de empezar a escucharnos, a empezar a leernos como compañeras y que empiezan a circular estos recursos que no vienen de lugares muy alejados, vienen de propuestas que hemos practicado, que queremos practicar, que estamos buscando el espacio para que eso suceda, ¿no? Mucha presencia de los trabajos de las profes de inglés, ¿sí? proponiendo videos, proponiendo temáticas medioambientales. Creo que no es que se entendió, pero sí pudieron como asimilar muy bien, cosa que a mí me costó un poquito más, esta cuestión de las perspectivas, de los enfoques, y eso es re interesante de revisar. Quizás antes de ir cerrando, después Sabri, si querés te doy un ratito, no es que si querés, pero si querés, si podés tomar la palabra, es esta cuestión de, bueno, ¿qué hacemos si pusiéramos estas actividades en discusión, ¿no? Si las pudiéramos efectivamente realizar con nuestros estudiantes? Imaginar qué nos estarían devolviendo, ¿no? ¿Qué espacio habría ahí de nuestros estudiantes para
estas devoluciones. Si estaría para ellos tan claro como estuvo nosotros esta cuestión de las perspectivas, de los enfoques, cómo se podrían transmitir, qué estaríamos buscando, ¿no? Y esa sería un muy buen punto de partida para investigarnos y para investigar qué saldrían, si pudiéramos poner en práctica estas consignas. Las vamos a seguir complejizando, vamos a seguir revisando estas propuestas, pero si nos imagináramos hoy, ¿no?, con nuestros estudiantes y trabajar con estas consignas, ¿qué devolución esperamos, ¿no? ¿Qué pasaría con ellos? Es un interrogante que yo me hago siempre y digo, bueno, ¿qué pasaría? ¿Con qué ojos miraría esto que están haciendo? ¿No? Y bueno, es una invitación, así de que y una invitación a experimentar, así de que en la medida de lo posible compartir esas experiencias estaría también súper interesante. ¿Martín? Bueno, no, yo por mi parte quisiera ver si hay alguien que tuviera alguna consulta, alguna duda en relación con lo conversado hoy, con las propuestas que nos vienen a compartir desde la danza Carol y Judith. Por ahí si hubo como decía, hay alguna duda en relación con la consigna del foro del encuentro pasado. Ahí Ale nos pregunta nos hace esta invitación, ¿no? Sería importante recordar que las actividades deben estar enmarcadas en proyectos. No he escuchado mucho sobre esto. El tema de los proyectos es un tema que también hay que revisarlo, por lo menos desde nuestro lugar pensamos mucho esta cuestión. ¿Se cortó? Sí, creo que se cortó. Está con una conexión inestable. Sí, ya vamos a trabajar un poco, no le llamamos proyecto, pero sí en el encuentro que viene vamos a empezar a ver cómo cómo podríamos construir itinerarios, le llamamos itinerarios o trayectorias, a partir de problemáticas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que viene más adelante. No le llamamos proyectos para diferenciarlo de cómo se entiende el trabajo por proyectos actualmente, pero tiene puntos de semejanza en algunas partes, en algunas cosas. Lo que pasa es que va a estar enmarcado en las nuevas regulaciones políticas y pedagógicas. Pero sin duda, como dice Ale, requiere esta práctica de investigación, ¿no? Como decís vos acá en tu comentario. Esta invitación a investigar, a abrir la disciplina, a empezar a ponerla en diálogo con las otras disciplinas del área, empaparse de cuáles son esas construcciones áreas o colectivas que podemos empezar a imaginar. De eso se trata un poco esto de proyectar de alguna manera los itinerarios, ¿no? Claro, horizontes de reflexión y de problematización, donde de alguna manera la idea es que nos pongamos en una posición en la que nosotros aprendamos conjuntamente, investiguemos, sobre todo porque nosotros tenemos los conocimientos de nuestras disciplinas, pero las problemáticas nos exceden, digamos, tenemos que investigar sobre problemáticas las cuestiones que suceden, que nos atraviesan, y en muchos casos requiere que nosotros investiguemos ¿no? o que orientemos la investigación de los estudiantes, que no seamos nosotros quienes dictemos las clases, sino que las construyamos los conocimientos con ellos. Sí, yo pensaba en el ejercicio de automatismo, en que muchas veces caemos en ese automatismo, ¿no? Y la importancia de esto del silencio y de la reflexión. Porque, bueno, yo, por ejemplo, tengo, si bien soy de las artes visuales,
desde chica me, me mandaron a clases de danzas y bueno, y está muy, muy arraigado esto de la danza clásica, ¿no? Si bien después tuve un recorrido por diferentes danzas, si vos me preguntas automáticamente, como hizo Carol, lo que se me viene a la mente es la bailarina clásica, ¿no? Y pienso cuánto tenemos que trabajar como para que en un ejercicio así de automatismo se nos abra un abanico de golpe de posibilidades. Y bueno, y la responsabilidad que tenemos como docentes de salir de este automatismo y de poder tener este momento de reflexión al pensar en estos itinerarios y sobre todo al trabajar con otros, ¿no? Y también este tipo de trabajo requiere también surgen algunos interrogantes, porque nosotros digamos, tenemos disciplinas que necesitan desarrollarse como experiencia, ¿no? La música, la danza, más allá de las problemáticas en sí, digamos, necesitamos que esas disciplinas puedan experimentarse, puedan practicarse, y entonces tampoco vamos a sustituir o a instrumentar nuestras disciplinas pero podemos sí situarlas en horizontes de reflexión, de problematización. Y, digamos, eso son cuestiones que nos vamos a plantear más adelante en el encuentro 6, pero bueno, tenemos que construir una dinámica que no violente las disciplinas, que nos permita trabajar sobre problemáticas, pero sin que eso implique que nuestras disciplinas pasen a ser instrumentos para pensar esas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, como pasaba con la literatura hace años, cuando se la veía como al servicio de la construcción de la civilidad, de la estandarización de la lengua, ¿no? Evitar que se pierda la potencia de sentidos que tienen y de experiencias que tienen las disciplinas artísticas, sobre todo, ¿no? Bueno, siguen alimentando acá la discusión en el foro y es importante ver, bueno, ¿no? Cómo sumamos estas miradas, estas miradas y también la preocupación, que yo puedo percibir la preocupación que tenemos por nuestra propia disciplina. Entonces, cómo ese equilibrio, ¿no? Por ahí esa búsqueda química casi de cómo permitir abrirse a lo nuevo, a las otras disciplinas, y a la vez no perder la especificidad que tenemos como disciplina. Y bueno, y ahí nuestra práctica, nuestra experiencia van a ir usando, ¿no? Y saber cómo y cuándo, y también saber que no estamos solos, que la misma intención en algunas cuestiones son compartidas, y por ahí eso también ayuda bastante a pedir tiempos, a sumar ritmos, o sea, eso está bueno. Cuando hay muchas que están interesados en lo mismo, es muy fácil saltear algunas barreras, como por ejemplo el tiempo, y el tiempo de escuela, el tiempo de clases, y pensar en otras posibilidades de cortes, ¿no? Pensar otros cortes posibles en tiempos términos de tiempo de trabajo, ¿no? Pero bueno, está todo por construirse y lo vamos a ir viendo sobre la marcha también. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna reflexión, alguna duda? Si no, vamos cerrando. Bien.
Gracias, Graciela. Sí, esto, ¿no? Cómo se enriquece cada una de las disciplinas es importantísimo. En vez de pensar en recortes, que es lo primero que uno asume, pensar en cómo se enriquece. Está muy bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Mónica Uribe, profesora de Lengua y Literatura. Con respecto a lo que compartían las compañeras ahí en el chat, en referencia a los proyectos, es muy importante la dedicación que podamos tener en cuanto a los proyectos y la relación que vamos a tener interdisciplinaria, pero también es muy importante los tiempos con los que contamos los docentes, porque si bien es cierto, es muy interesante, porque realmente como docentes sabemos que queremos ser investigadores, ¿no? Y también extensionar nuestras investigaciones, pero también es cierto que a veces los tiempos no nos acompañan, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el nivel superior, donde hay destinadas horas específicamente para la investigación y la extensión. Entonces también es muy importante que empecemos a ver o ver cómo vamos a organizarnos para las investigaciones y para que esas investigaciones realmente nos den el fruto importante como son los proyectos que necesitamos para trabajar, ¿no? Tal cual. Igual la idea es que lo pedagógico no sea avasallado, que es nuestra gran barrera en este momento cuando pensamos en estos proyectos. Pero vuelvo a insistir, estamos construyendo y vamos a ver cómo, de acuerdo a la realidad de cada escuela, de acuerdo a nuestra propia realidad dentro de esa escuela, podemos ir elaborando. Que es esto también, porque uno piensa en los proyectos y piensa en cosas súper grandes, y por ahí cuestiones que tienen que ver con otros hábitos, con otros cambios, con otras posibilidades que se pueden hacer en corto plazo, también son significativas, son llevaderas y llegan a buen puerto, ¿sí? Pero hay otra cuestión también, que tiene que ver con que si planteamos problemáticas que las podamos vivir como interpelantes y que los estudiantes también las puedan vivir como interpelantes, la investigación tenemos que pensarla también como una actividad, como una práctica que van a desarrollar también los estudiantes. Entonces nosotros orientaremos también, pues tendremos nuestros recorridos previos de preparación, pero sería importante que ese aprender, digamos, ese investigar no recaiga sobre nosotros, que después expongamos el resultado de la investigación, ¿no? Que ese movimiento de curiosidad, de interpelación sobre las problemáticas genere, digamos, el trabajo de investigación, nosotros orientando, investigando también, para que después, bueno, articular también con instancias de intervención en esas problemáticas, ¿no? Otra cuestión es cómo vamos a hacer para que las prácticas que propongamos sean realmente prácticas, digamos, pongamos artísticas, de escritura, de las danzas, la música, sean realmente formas de intervención y que no sean, no queden escolarizadas, rutinizadas, ¿no? Que tengan como destinatario al docente nada más y que puedan abrirse para como prácticas de intervención, ¿no? En esa misma problemática. Tal cual, como dice el colega, lo importante es la articulación entre colegas justamente para que todo proyecto y toda investigación sean aplicables, ¿no? Para el mejor, digamos, desenvolvimiento en nuestras aulas y cubrir las necesidades del estudiantado en general, porque son los que nos van a dar, obviamente, las herramientas y los elementos, ¿no? a tener en cuenta al momento de las investigaciones y de las necesidades que se van planteando en el día a día. Sí, tal cual.
Bueno, quedan abiertas estas cuestiones para seguir charlándolas. No sé si ya estamos en la hora. Sí, sí. Sí. Yo solo quería recordar, antes de cerrar, si alguna entró y no colocó sus datos para la certificación de la asistencia, que lo pueda hacer ahora en el chat antes de que cerremos la sala. Y bueno. Yo ya está la asistencia, yo ya la chequeé y está todo registrado. Ya está subida el próximo encuentro escrito, les aviso. Sí. Buenísimo. Bueno, buenas tardes y nos vemos el próximo lunes a esta hora por este mismo canal. Sería. Así que... Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, un abrazo.